Bien, vamos al desarrollo de los temas de actualidad y vamos a partir con esto que decíamos, el caso de la llamada muñeca bielorrusa o la trama bielorrusa. Hemos visto que la Fiscalía de los Lagos, que es donde está radicada esta investigación, le pidió al séptimo juzgado de garantía de Santiago prisión preventiva para los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos y la pareja de la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y el tribunal postergó hasta este sábado la decisión sobre esas medidas cautelares de los imputados por esta llamada trama de bielorrusa, ¿no? Recordemos que aquí fundamentalmente lo que ha habido es una acusación o se está apuntando que hay coimas por cerca de 70 millones de pesos que habrían pagado los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos a Gonzalo Migueles, la pareja de Vivanco, para que la ex ministra favoreciera al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitech en una disputa judicial que mantenía con Codelco. Hablemos con Agustín Bianchetti, que ha estado reporteando este tema para que nos explique, nos dé el contexto de una trama que es bien compleja. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Hola, Juan Manuel, Pao, Matías? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. es Buenas bien compleja esta trama, pero al mismo tiempo se puede analizar como un soborno por parte, o un supuesto soborno que se está investigando por parte de abogados de una empresa consorcio chileno-bielorruso, Velas Movitech, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, hacia supuestamente la pareja de Ángela Vivanco y hacia la propia ex ministra de la Corte Suprema. Quien tenía que decidir en torno a un recurso que había presentado la empresa bielorrusa contra Codelco en la Corte Suprema. Que finalmente falla a favor de ellos. Claro, a favor de la empresa bielorrusa, de ahí donde se puede acusar, y es lo que hace la Fiscalía, de hubo un soborno y se actuó de acuerdo a tal. Exactamente. Y además en contra o sea, no solo no eran dos partes cualquiera, no era una empresa bielorrusa contra un club de fútbol, Sí. una cuestión así, estamos hablando de Codelco también. Sí. ¿no? El sueldo de Chile. El sueldo de Chile. Claro. El sueldo de Chile. O sea, sí. 17.000 millones de pesos tuvo que pagar Codelco a esta empresa chileno-bielorrusa, y la Fiscalía detalla que, según la Fiscalía, por lo menos de esos millones, 70 millones llegaron a manos de Gonzalo Migueles, la pareja de Vivanco, y la ex ministra Ángela Vivanco, en 3 pagos distintos, ¿ya? Y el primero, los dos últimos habrían sido a Gonzalo Migueles, y el primero habría sido a la propia Ángela Vivanco en las mismas oficinas de los abogados del consorcio bielorruso, el día 4 de julio del año 2023. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la imputación que hace la Fiscalía para poder demostrar el delito de cohecho, el soborno a Ángela Vivanco. Y lo dicen que fue esa fecha, específicamente en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, Ángela Vivanco la sitúan mediante georreferenciaciones de antenas de telefonía a Ángela Vivanco en las oficinas en calle El Regidor de las Condes, en las oficinas de estos abogados. Pero es bien interesante lo que ha pasado ahora, porque lo que dicen las defensas para tratar de desarticular esta imputación de la Fiscalía... Claro, establecer que todo puede ser una mezcla entre coincidencias y duda razonable. Y es lo que hacen las defensas en todos los casos, tratando de bajar de por qué esto que se ve tan mal, en verdad sí, se puede ver mal, pero todo tiene una explicación. Tiene otra forma de verlo. Y la otra forma de verlo que dice la defensa es que Ángela Vivanco no está en esas oficinas específicamente, porque las antenas no lo pueden demostrar así. Estaba cerca del sector, efectivamente. Claro, en el barrio. En el barrio, a paso 100 metros de las oficinas, pero en una peluquería en la que ella asistía hace 10 años, en la que sigue asistiendo. Nosotros estuvimos hablando con la peluquera también hace un par de horas. Y lo pueden ver también en Mega Noticias Prime durante esta jornada. Ella asiste hace 10 años a esa peluquería, según la peluquera casi 3 veces por semana, a veces incluso, y por lo tanto hubo un WhatsApp y la Fiscalía le tomó también declaración a esta peluquera, donde dice efectivamente eso, y además la Fiscalía le pregunta a la peluquera, o el OS7 en este caso de Carabineros, si es que el día 4 de julio Ángela Vivanco la visitó sí o no a usted como peluquera. Y ella dice, sí, mire, tengo un WhatsApp con Ángela Vivanco que justamente
acordamos una citación Ese a día. eso de las 3 de la tarde, a eso de las 4 de la tarde, ese mismo día. Ya, o sea, Entonces, por ese lado, la defensa tiene una prueba importante o una justificación importante de una de las acusaciones que tiene la fiscalía, ¿no? De Ahora, georreferencia. déjame ser bien purista. O la Lo único que abogada. demuestra- ¿Quieres ser la abogada de el Ministerio Público? Claro, pero es que lo que demuestra esto es que la imputada fijó una cita, no que haya ido a la cita, porque de hecho cuando se le Claro. pregunta, bueno, muéstrame la boleta, no, es que yo no doy boleta, bueno, pero el comprobante de la tarjeta de crédito, no, es que ella paga con efectivo. claro. Entonces, la verdad es que fijó una cita, ¿cierto? Claro, Si uno es pero- mal pensado, podríamos haber estado reconstituyendo pruebas, Mm. pero insisto, me parece un poquito rebuscado. No, yo lo digo solo para efectos de que esto no es algo que exonera por completo la presencia, o sea, que asegura 100% la presencia de Ángela Vivanco solamente en la peluquería ese Solamente día. y no en la oficina de los abogados. Ahora, el tema es que la fiscalía tiene que presentar evidencia de que ella entró a la oficina de los abogados. Claro, y- porque esto es al revés, uno tiene Sí, que pues, uno es sí, ese es el inocente, problema. ¿verdad? Y hay que demostrar lo contrario. Ese es el problema, que la sospecha que en algún minuto se empieza a instalar, claro, tienen esta justificación inicial que no cerrará completamente, pero tampoco está totalmente zanjado que ella haya entrado a la oficina de los abogados, haya tenido alguna conversación en torno a esto. Así es. Y eso está bien difícil de probar, Mm. la verdad. Que ella entró a la oficina, por lo menos no hay registro en el edificio, porque también se tomó declaración a los guardias de ese edificio, no hay registro de que ella haya entrado. Se decía que si entraba por auto, por el estacionamiento, no se tomaba registro. Entonces ahí también hay un manto de dudas en torno a eso. Ahora, lo que ha dicho el abogado de Codelco es que las defensas se han hecho cargo de ese tema, pero no del corazón de la causa, que es el tema del cohecho que se hizo con Claro, las platas. Y además convengamos que para ser eventualmente sobornada, Ángela Vivanco no tendría por qué haber ido a las oficinas de los abogados en Exacto. cuestión. No, claro, O sea, claro, todo esto, obvio. a propósito de que fijó una hora por su celular, todo esto se puede hacer de un montón de maneras en caso de que hubiera existido. Exacto, y la defensa no se ha hecho cargo, por lo menos lo que dice el abogado de Codelco, del corazón del hecho, que es el cohecho y el lavado de activos, que se hizo con todo este dinero que habría llegado ilícitamente a manos de Vivanco, y hubo una serie de triangulaciones entre conservadores de bienes raíces, casas de cambio, para poder lavar este dinero. Sí hay un punto para las defensas, es que la Fiscalía durante esta investigación, y así también lo ha detallado la propia jueza del caso, ha cometido varios errores. Y de hecho, uno de ellos, y por lo menos la jueza se los hizo ver al Ministerio Público, es que ella nunca había visto que en una audiencia de formalización, que dicho sea de paso ha durado ya más de una semana, ella nunca había visto que se realizaran diligencias entre medio de esta misma audiencia de formalización. Claro, para seguir presentando Claro, y de evidencias hecho- en contra de los imputados. Porque la declaración Claro. de la peluquera, la declaración del conserje del edificio, de los guardias del edificio, del la chofer oficina de los Ángela delegados, Vivanco. del chofer de Ángela Vivanco, que son declaraciones claves en el caso, no estaban al momento de la detención de los imputados, que fue hace más de una semana, no estaban al momento del inicio de la formalización, que fue el día viernes, hace una semana. Por lo tanto, esto es lo que están criticando la jueza del séptimo juzgado de garantía, ¿no? Y también, Ahora, obviamente, las defensas. la peor crítica, Agustín, junto con esa que virtió efectivamente la jueza esta semana, era la falta de imparcialidad, ¿no? De que según la jueza estaba cometiendo la fiscalía. Y yo creo que en eso el testimonio que se recogió de la peluquera es fundamental. De hecho, la misma fiscal lo dice, que en cumplimiento de el principio de probidad que rige mi actuar, como Era les necesario presento tomar el este tipo, testimonio. era necesario tomar Exacto, este tipo de lo que hace es declaración. darse por aludida de la crítica o del reto, como dijimos en su momento, ¿verdad? Que le había llegado desde la jueza de garantía. Ahora, se terminó llevando un nuevo reto, ese es el punto, ¿no? Entonces, es como... Pero, a ver... Se habla de un sesgo de confirmación. Las defensas hablan de eso. de un claro, que sesgo de dicen, acá confirmación. la fiscalía tenía una tesis e hizo todo para interpretar cada evidencia en favor de esa en tesis. favor de una visión de Ahora, túnel. eso pasa mucho con las fiscalías, hay Sí, que decirlo, es más que, allá de... Claro, es un poco como... para poder probar su punto. Sí,
es un poco como funciona. Claro, ¿no? lo que pasa es que recuerden que por un lado nos parece obvio, porque ellos quieren probar Mm. su punto y asumimos que, dado que son el ente el ente persecutor, bueno, tienen un sesgo, el sesgo de persecución. Sin embargo, la ley los obliga a ser imparciales, Claro. eso es lo curioso, y Claro. los obliga a investigar con igual celo aquellos actos que te hacen aparecer responsable como aquellos que no. Mm. Y ahí es donde la fiscalía no siempre, ahora yo no sé si es humanamente posible ser Yo también creo tan que no. objetivo cuando Eso. uno es persecutor. Fiscal, eso, tiene que perseguir. Si la idea es que tú asumas que hay algo raro dentro de lo que estás investigando, no así como, acá va a estar todo normal hasta que a mí me No, salte un Está bien, poquito la pero alarma. lo que me imagino que pretende la ley es distinguir entre un querellante, que tú como querellante sí que estás totalmente de un lado, versus el fiscal que, bueno, tiene al menos, está la pretensión de objetividad. No, y, sé cuántos- y además ser objetivo cuando al inicio de una investigación, y así nos lo ha confirmado la propia fiscal Carmen Gloria Wittberg, que está llevando el caso y que vamos a tener una entrevista exclusiva esta noche en Mega Noticias Prime. Opa. Ella dice que los imputados habían ocultado información antes de toda esta formalización, ¿no? Habían, por ejemplo, borrado chats de los teléfonos, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo ser tan imparcial con a veces imputados en una causa, investigados en una causa que finalmente no colaboran tanto con esta investigación O e sea, y incluso te pueden digo más, Agustín, ocultar pruebas? ¿Cómo se puede pedir tanta objetividad si el Ministerio Público se pone en acción cuando hay sospechas de la comisión de un delito? Cuando hay sospechas de una buena obra, el Claro. Ministerio Público se queda en su casa. Claro. Entonces, Exactamente. Ahora, Pero hay, bueno. hay un punto también que yo lo había dicho durante la semana pasada y se había comentado que era también una imputación bien grave en contra de Ángela Vivanco, que los mismos abogados habían redactado un recurso judicial en la propia casa de Ángela en la Vivanco, casa, ¿cierto? claro. Mm. Ese hecho, Sí, sí. la fiscalía ya como que lo empezó Soltó. a soltar, ya como que no lo ha podido probar totalmente porque están buscando la dirección IP de desde qué computador o desde dónde se subió este recurso judicial a la página del Poder Judicial, porque según las defensas no fue en la propia casa de la ministra Vivanco. Las defensas dicen que efectivamente estaban los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en la casa de Ángela Vivanco esa misma noche, ese mismo día, cuando se cumplía el plazo para subir este recurso judicial. Pero estaban en la casa de Ángela Vivanco celebrando un aniversario, fiesta, claro. celebrando el aniversario de ella, de haber sido proclamada como ministra de la Corte Suprema, un 8 de, la Corte agosto. Suprema. Por lo tanto, ellos estaban ahí en esa fiesta, mientras que Gabriel Silver, exdiputado y también parte de este conjunto de abogados, habría subido este recurso desde su oficina o desde otro lado. Por lo tanto, se cae esta imputación, según las defensas, de que estos abogados habrían redactado y subido el mismo recurso judicial en la misma casa de Ángela Vivanco. Ese tema ya como que se empieza a soltar un poco por parte de la Fiscalía, por lo menos durante esta etapa de este caso, que es la audiencia de formalización. Ahora, en toda esta formalización, ya que lleva varios días, primero aclarar una cosa que hemos mencionado a Gonzalo Miguel, es uno de los formalizados, ¿no? Sí. Los dos abogados de la empresa bielorrusa en cuestión. No está Ángela Vivanco dentro de los formalizados, ¿no? Hay un tecnicismo ahí de que como ella era ministra de la Corte Suprema al momento de que presuntamente hubieran ocurrido los hechos, hay un trámite que... Darle el fuero. Efectivamente. Claro. Ella tendría fuero independiente, que no es ministra hoy en día de la Corte Suprema. Se tiene que realizar una querella de capítulos, que se llama, para poder Así es. formalizar primero a Y que ya está pedida. a la ministra. Sí, ya está pedida, ya está admitida a trámite por parte de la Corte de Apelaciones Así de es. Santiago. Pero claro, lo que decida este tribunal no tiene que ver con una medida cautelar en contra de Ángela Vivanco, que todavía No, sigue no. en libertad y haciendo su vida. Es súper curioso porque esta querella de capítulos la tramita la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿cierto? Corte Sí. de Apelaciones de Santiago, donde estaba el juez Ulloa. Estaba, es la palabra Que tenía- clave, hasta la semana pasada. Sí, que tenía nexo evidente con Ángela Vivanco y con Luis Con Luis Hermosilla. O sea, Hermosilla, está sí. estaba todo entrampado, ¿no? Se habla de alguna forma de una red de corrupción. El ministro Ulloa lo ha negado, lo negó en el mismo Congreso cuando le aprobaron la acusación constitucional en su contra, que él no estaba metido en ninguna red de corrupción, pero ahí sí hay nexos, ¿no? Evidentes entre Ángela O Vivanco. sea, ahora, los nexos, solo para ser justa, nexos hay porque la judicatura es un mundo pequeño, ¿no?
Entonces, evidentemente se conocen, y sobre todo en los jueces, en los tribunales superiores, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema, bueno, es un mundo súper chico en realidad. Sí. O sea, obviamente que hay vínculos entre muchos. Ahora, eso no necesariamente demuestra que hay una red de corrupción, eso habrá que demostrarlo, pero que se conocen, que hay vínculos, que es todo un mundo bien pequeño, como, no sé, pues como la vida de los hospitales, los médicos se conocen, hay una cuestión ahí de gremio, y esto es aún más chico, pues si son bien pocos los ministros de tribunales superiores de justicia. Ya, claro, el tema es que, por ejemplo, si es que no se supiera el tema de Antonio Ulloa, quizás él le hubiera tocado fallar en torno a esta querella de capítulos en contra o a favor de Ángela Vivanco. Entonces ahí habría un evidente conflicto de interés, y como lo hemos visto en las últimas horas, diría yo, cuando hay un conflicto de interés parece que los ministros no se inhabilitan, porque... Claro, porque eso te va a decir que la ley prevé la circunstancia y hay un instrumento que es inhabilitarse, pero claro, eso requiere honestidad intelectual y emocional, y decir, oye, a mí esta persona me cae bien, esta persona es mi amigo, o esta persona me cae mal, entonces yo aquí no me voy a pronunciar. O sea, Ángela Vivanco no se inhabilitó de la causa Velasco Movitec, aun cuando en su casa había celebrado fiestas, se había juntado. Claro, donde sí hasta el punto, algo de cercanía había, por último, un conocido buena onda, como para invitarlo a tu casa. Con los propios Pero los abogados, no los dueños. No, los abogados. Sí, no, claro, pero es que los abogados en realidad no están incluidos en la norma de inhabilitación. Yo me inhabilito si es que el acusado me cae mal o me cae bien, ahora, o si es mi pariente, es mi amigo. Qué bueno pero ahí lo que hablábamos, hay una especie de falta al cuidado como de la conducta, ¿verdad? Sí, yo voy a tener que estar fallando cosas que habitualmente está viendo tales litigantes. Bueno, la prudencia indica que uno no debe ser tan cercano a esos litigantes. O sea, uno no puede estar en una fiesta éticamente, en una fiesta el día sábado, y fallar a favor de los mismos con el que estuvo en la fiesta el sábado el lunes. Al menos. Sí, no, sí, ese es el punto. Sí. Pero ahí la pregunta es si la responsabilidad ética no fue zanjada ya con la remoción, por ejemplo, no por este caso, pero ya había pasado en el caso de Ángela Vivanco, o si también hay una arista penal. Y esa es eso es lo que tendrá que demostrar la fiscal. Y ahora, fíjense que hay otro ministro también involucrado ahora. Y en los minutos que nos quedan alcancemos a mencionar de que aparece un nuevo Supremo, que hasta ahora no le había salpicado absolutamente nada esta cuestión, y ahora tiene un sumario en su contra por ser mencionado justamente en el marco de este caso. Hoy día la Corte Suprema instruyó un sumario investigativo, administrativo, en contra de Diego Simpertigue, ministro actual de la Corte Suprema, que va a seguir realizando sus funciones mientras va a ser investigado por este caso, porque él también falló a favor del consorcio bielorruso en 2 ocasiones, pero cuando ya Codelco pagó el millonario fallo, él se fue días después en un crucero junto a Eduardo Lagos, abogado de este mismo consorcio. Un crucero por Europa prudencia y estética, durante 10 días. No hemos podido ver al ministro Diego Simpertigue, hoy día se tomó feriado. Mira, no asistió al pleno. Qué coincidencia. Entonces, hoy día se le instruye este sumario investigativo en su contra. Obviamente vamos a tener que escuchar cómo se defiende en algún momento. Vamos a tratar de buscarlo también en la próxima semana y en el máximo tribunal para ver qué es lo que dice sobre esto, porque evidentemente aquí hay un conflicto de interés eventualmente, ¿no? Hay una falta, como digo, a lo menos estética. A lo menos estética, ética, decoro. Y lo otro que tampoco se sabe y que también se va a investigar, y hay algunas presunciones sobre eso, es que se pretende averiguar si es que este crucero fue pagado por las mismas platas del fallo. Opa. Eso ya sería, ahora es que eso ya sería. Igual era bueno el hecho ayer cuando tú le preguntaste al abogado de Lagos, que era uno de los imputados que se habría ido de crucero con el juez de la Corte Suprema, respecto a este caso. Y claro, él dice, yo no puedo hablar de cosas evidentemente que converso con mi cliente, pero su cara era bastante sorpresa. Sí. Ellos se defienden diciendo que este tema después fue? fue días después del pago. No tengo... Del eventual pago. Claro, el eventual pago
Claro, la verdad es Del que, pago de Codelco a Velasco Movitec. A Velasco Movitec, que se claro. realizó, No, eso sí, los eso sí, no, 17 sí, mil sí, millones. sí. El día después de que ya o sea, ese haya pago es estado... efectivo. Claro, Sí, se haya pero la hecho... verdad es que se ve horrible. Sí, no Ahora, se ve los muy- conflictos de interés no operan en retrospectiva, digamos. O sea, que no habría un conflicto de interés, pero se ve horrible. Se ve horrible. Claro. Que se vayan de viaje a Europa a echar la talla juntos. Se defienden diciendo que este hecho, que lo sacó el medio Reportea durante el día miércoles, este hecho ya no es parte de la carpeta investigativa de esta formalización, así que no quieren decir pero- nada los cierto. abogados. Pero es un antecedente. Pero es un antecedente que efectivamente O sea, podría si tú me ser. dijeras que ellos pueden demostrar que todos los años en agosto viajan juntos porque es una tradición familiar, bueno. Pero justo ese año, en Mire, ese mes. Justo después del pago de Codelco Exacto. al consorcio. Mañana, eso de las 9 de la fue. mañana debería haber resolución en torno a la medida A cautelar, las ¿no? medidas Sí. cautelares. Mañana que 9 de la mañana. Recordemos, en este caso, porque hemos mencionado un montón de nombres, pero en este caso en específico, la formalización que se ha realizado durante toda la semana y que ha tenido ahí Agustín Benchetti parado fuera del tribunal es la de Gonzalo Migueles, pareja de la ex jueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y los abogados de la empresa Velasco Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Hicimos un resumen. Yo creo que me parece bien completo. Bien completo Ahora, del caso. pero también porque entendiendo que mañana no tenemos programación y el domingo vamos a estar hablando de otras cosas, también cómo leer lo que va a pasar mañana. Porque, claro, una medida cautelar que sea particularmente gravosa, Sí. se consideraría que efectivamente el tribunal, después de todos sus reparos, entendió o interpretó que las pruebas que puso la Fiscalía sobre la mesa eran suficientemente contundentes Claro. como para hacer eco de las precauciones que hay que tomar en torno a los imputados mientras dure la investigación. Y fija un precedente importante para lo que va a pasar con Ángela Vivanco. Por lo demás, pero al contrario, si es que la medida cautelar es mínima, se puede dar un golpe bien fuerte a la Fiscalía, Sí. o sea, una señal bien fuerte del tribunal diciendo con lo que me han presentado hasta ahora, la verdad es que hay pocaso. Ahora, no creo que sea Claro, haga mínima. su pega, señor. Yo, los abogados defensores se conforman con un arresto total, o sea, arresto domiciliario total. Yo creo que igual siempre se van a conformar con lo que sea, digamos, en casa, ¿no? Claro. No- Sí, así es. Así que, bueno, Agustín Bianchetti, habiendo reporteado esto toda la semana, hoy día en Mega Noticias Prime, además, nuevos detalles justamente y conversaciones inéditas en torno a este caso. Así es. Ya pues, atentos Gracias, entonces al Agustín. noticiero de Mega Noticias. Gracias, que estén muy bien, que Chao. tengan buen fin de semana y buen turno el día de hoy. Chao. Eso, que estén bien. Chao, chao.